Muy buenas a todos. Mi nombre es José Raúl Lambertino, especialista en medicina materno-fetal, miembro de la Sociedad Antioqueña de Medicina Materno-Fetal. Hoy continuamos con la presentación de casos clínicos y traemos un caso en particular sobre linfedema fetal. A continuación les presentaré la historia de este caso. Se trata de una paciente de 28 años en su primer embarazo, sin consanguinidad, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Ella ingresa a control natal y en la semana 11-14 se le realiza una tamización genética, la cual fue de bajo riesgo, en ese entonces con ausencia de marcadores de aneuploidía y un cálculo ajustado de riesgo que daba bajo para aneuploidías. El pliegue de la nuca medía 2.6 milímetros, se observa presencia de hueso nasal y además de esto una evaluación cardíaca básica de ese momento sin alteraciones evidentes. En la semana 21 y 3 días se realiza un detalle anatómico en donde se observa un crecimiento fetal en percentil 17 con huesos largos dentro de lo normal, pero con un rango de crecimiento en percentiles límites, en el límite inferior. Los dedos de las manos se impresionan cortos y además se observa una prominencia frontal, además un leve edema de miembros inferiores. Los pies, como vemos en la imagen, se observa un ligero edema en el antepié. Y eso fue llamativo, además de eso, junto con los dedos cortos, como vemos en la imagen, y la prominencia frontal, se sospechó inicialmente una displasia esquelética, que en ese caso la primera opción sería una condroplasia, dado que estos hallazgos se observan inicialmente en el segundo trimestre. Sin embargo, pues partiendo de que el rendimiento del panel molecular para condroplasias es bajo para la vida prenatal, se prefirió esperar al posparto para su realización. En su seguimiento, en la semana 24-4, se evidenció además un empeoramiento del edema de manos y pies, y en ese momento, además, digamos, del crecimiento fetal disminuido y el linfedema en manos y pies, entonces se consideró la posibilidad de que hubiese otra causa como posibilidad diagnóstica en vez de una displasia esquelética tipo acondroplasia. En esa imagen vemos cómo los tractos, el corte de 3 vasos y el corte de 4 cámaras se veía normal, no había ninguna evidencia de alteraciones cardiovasculares, y también se observa un edema no solamente de pies como mostraba la primera imagen, sino también en ese video vemos como las manos se observan también edematizadas. Entonces, dado el hecho de ser una bebé de sexo femenino con percentiles de crecimiento bajos para el esqueleto axial y con linfedema, se consideró la posibilidad de que fuese un síndrome de Turner, a pesar de que la tamización no fuera de alto riesgo y en donde no se observó un marcado edema nucal. Sin embargo, pues estos hallazgos de linfedema hacen más probable la presencia de un síndrome de Turner. Se programó para una amniocentesis en semana 28. Esta amniocentesis arrojó un resultado que confirmaba la monosomía X. El nacimiento de este bebé fue en la semana 37 y 2 días. Se encontró con bajo peso al nacer y además con ausencia de alteraciones cardiovasculares. El seguimiento hasta la fecha se encuentra normal, con un peso bajo pues comparado con los demás bebés de su edad, pero sin alteraciones estructurales cardíacas. Entonces, como consideraciones del caso, en el primer trimestre, el hallazgo frecuente de aumento del tamaño de la translucencia nucal hace siempre pensar en aneuploidía. Sin embargo, en el caso en mención no vemos un marcado incremento de la translucencia, y en el síndrome de Turner es muy frecuente encontrar higroma quístico, un aumento marcado de la translucencia nucal por linfedema central. Es menos frecuente el linfedema periférico en estos casos, pero frecuentemente lo asociamos a la presencia de higroma quístico. El edema generalizado, derrame pleural leve y ascitis también son hallazgos frecuentes en estos bebés, y anomalías cardíacas y renales son otros tipos de alteraciones evidentes en la ecografía. La prevalencia del síndrome de Turner es más o menos de 1 en 2.000 a 2.500 niñas nacidas vivas, pero su incidencia es mucho más alta, dado que muchas de estos embarazos se pierden tempranamente. El reconocimiento prenatal es importante para tamizar complicaciones y además para establecer evaluaciones especializadas y una adecuada consejería a la familia. Cuando se
pierde la posibilidad de hacer el diagnóstico perinatal o no hay marcadores evidentes de la condición, el diagnóstico tardío casi siempre se lleva a cabo por la presencia del linfedema o por baja talla, bajo retraso pondesatural en las niñas. Y eso, pues digamos, hace que el diagnóstico sea un poco más tardío, porque la presencia no siempre de esos marcadores se hace de forma temprana. De ahí la importancia de identificar tempranamente ese tipo de síndromes. El periodo perinatal es un tiempo crucial para su identificación y la búsqueda activa de marcadores de enfermedades tipo aneuploidías debe ser frecuente o debe ser tenido en cuenta por el especialista en medicina materno-fetal o en ecografía. La identificación temprana no siempre es fácil, como vemos en el caso, no siempre se presenta con marcadores evidentes, pero es importante hacer esa identificación para optimizar el cuidado de estos pacientes, ya que establecer un diagnóstico temprano en la vida puede hacer una profunda diferencia en los resultados clínicos y en la calidad de vida de las niñas con síndrome de Turner. Esperamos que ese video sea de mucha ayuda para casos clínicos parecidos o para alteraciones asociadas al linfedema fetal. Continuaremos con las publicaciones de casos clínicos al respecto. Muchas gracias.